Pues, como nota curiosa principalmente, es que la idea del Espíritu Santo como persona es propia del Nuevo Testamento y como una persona de la Trinidad es un dato exclusivamente cristiano. Los judíos no ven el Espíritu Santo como Dios, sino como una manifestación de Dios. Y cuando ellos hablan del Espíritu Santo, es como si hablaran de la palabra de Dios. Incluso el, el concepto o la palabra que más utilizan para eso o referirse a eso es menra. Y es lo que significaría palabra como tal, que en griego sería el logos. Si tienen en cuenta cómo empieza el Evangelio de San Juan, cuando va diciendo el principio, o en el principio existía la palabra, se podría decir existía el logos o menra, y menra, la palabra, el logos, era Dios. Y ese primer versículo de San Juan se podría decir que es como lo que entronca con la experiencia del Espíritu en el Antiguo Testamento. Pero hay una diferencia muy importante a tener en cuenta con relación al Antiguo Testamento. Y es que el Espíritu de Dios venía, se posaba sobre la persona para la misión concreta, y una vez terminada la misión, el Espíritu regresaba a Dios, que era de donde había venido. Y así en el Antiguo Testamento uno puede encontrar cómo sale desde la creación, como dice que el Espíritu en el Génesis de Dios aleteaba sobre las aguas, estaba presente en el momento de la creación. Pero después, la mejor, que sería el mejor evento que uno puede decir acerca del Espíritu de Dios para el Antiguo Testamento es cuando Moisés, en el libro de los Números, por el capítulo 11, Moisés se siente cansado de tener que gobernar, juzgar y prácticamente hacerlo todo y solo en el pueblo. Y entonces Dios le manda que reúna 70 ancianos alrededor de la tienda. Y entonces hay dos que no están presentes, Eldad y Medad, pero también ellos profetizaron. El Espíritu se posa sobre ellos y los convierte en colaboradores de Moisés. Luego, otro elemento clave en el Antiguo Testamento es con el profeta Elías y Eliseo, ya en la Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando Elías ya se marcha y entonces Eliseo, ellos conversan y Eliseo le quiere hacer una petición muy importante a Elías, y es que le dé un poco de su espíritu. Y es una cosa muy difícil,
Pero si te mantienes cerca y me ves cuando me vaya, pues lo tendrás. Y entonces ese espíritu que había tenido Elías, que es el de los profetas, el más grande, pasó entonces al profeta Eliseo. Pero siempre tengan en cuenta que una vez que termina la misión, el espíritu regresa, se vuelve a Dios, y esa es como la constante. En el libro del profeta Isaías hay un texto de estos que se leen durante el Adviento, el capítulo 11 del 1 al 5. Va a brotar una rama del tronco de Jesé, saldrá de sus raíces y sobre él va a descansar el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor, y su inspiración será el temor del Señor. En esto es la doble dimensión del momento presente para Isaías, pero al mismo tiempo empezando a apuntar hacia Jesús. Del tronco de Jesé, Jesé es el padre de David, y entonces es como la instauración de la monarquía en Israel. ¿Recuerdan ese proceso en el libro del Génesis? Siguiendo la historia, arranca con Abraham y su elección, luego Isaac y Jacob, los hijos de Jacob, que forman las tribus que llegan a Egipto, Moisés que los saca, la época de los jueces, y el primer rey es Samuel, pero después de Samuel la monarquía se consolida tras la figura del rey David. Entonces son elementos importantes para ir teniendo en cuenta. Ya en el libro de Isaías, de ese profeta, algo que pasa como con Jeremías y las lamentaciones, que parecen que son del mismo. Da la impresión en el libro de Isaías que hubieron distintos profetas que se llamaban Isaías, o que Isaías es como un grupo de profetas, todos ellos juntos, porque se distinguen hasta como 3 o 4 libros diferentes dentro del libro de Isaías. Y hay una parte que se le conoce como la de los cantos del siervo de Yahvé. Son 4 cantos. Y esos cantos, la comunidad más adelante lo va a aplicar a Jesús. Uno de ellos, que está en el capítulo 42 de Isaías, del 1 al 7, miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu. Él presentará a las naciones el derecho. No gritará, no levantará la voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha que humea, sino que promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni cederá hasta afianzar el derecho en la tierra, y las islas esperan su enseñanza. Luego en el cántico del Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a llevar la noticia buena a los pobres,
a vendar los corazones desgarrados, a anunciar a los cautivos la libertad y a los prisioneros la liberación, a proclamar el año de gracia de parte del Señor. Recuerden, ese es el mismo texto que está en Lucas 4:16. Viene de Isaías 61, del 1 al 3. Y es presencia del Espíritu acompañando en este caso al siervo sufriente o al siervo de Yahvé. En Isaías también 63, del 7 al 14, hay una rebeldía del pueblo contra el Espíritu de Dios. Y bueno, pues escuchen mejor. Voy a celebrar las gracias del Señor, las alabanzas del Señor, porque dijo, ciertamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Y fue para ellos un Salvador. En todas esas angustias no fue un mensajero o un ángel. Él en persona fue quien los salvó. En su amor y su piedad los rescató. Se encargó de ellos y los llevó todos los días pasados. Pero ellos se rebelaron contra él e irritaron su Santo Espíritu. Entonces se hizo su enemigo y los atacó él mismo, pero se acordó de los días pasados, de Moisés, su siervo. ¿Dónde está el que lo sacó del mar, el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? El que acompañó a la diestra de Moisés con su glorioso brazo, el que dividió las aguas delante de ellos. El Espíritu del Señor los llevaba al descanso. Y en el libro del profeta Ezequiel, ese espíritu que va a poner el Señor sobre nosotros en nuestra carne y nos va a dar un corazón de carne, cambiando ese corazón de piedra. Ezequiel 36, 23 al 27. Déjame hacer un paréntesis importante. Esta noche nos han avisado que a partir de las 8 la electricidad aquí se puede ir y que no va a venir hasta las 4 de la mañana. Si es caso, no tendré yo más remedio que entonces reconectarme otra vez con mi teléfono y ver cómo continuamos la plática. Pero ya y quedan avisados por si hay un momento que sin decirle nada, ahí me voy. No es el espíritu que entró a sacarme. O sea, no es nada de eso. También con Ezequiel está aquella visión de los huesos secos. Y entonces, cómo estos huesos recobran carne. El Espíritu le manda al profeta que profetice sobre ellos. Y entonces ellos van a volver a la vida. Esos huesos secos, pues es nosotros, es la comunidad cuando anda apagada. Es Ezequiel 37, del 1 al 14. Y ya luego aparece algo más en el libro de la sabiduría. La sabiduría como espíritu inteligente, santo, único. La sabiduría es Dios mismo. De hecho, tanto así, cuando ustedes ven la transfiguración en el monte que aparece Moisés y Elías, Moisés representa la Torá, los libros de la ley, y Elías representa a los profetas. De hecho,
Falta entonces el otro grupo de libros del Antiguo Testamento, que son los libros sapienciales, los libros de la sabiduría. Y no es que falte nadie que los represente, sino que quien representa a esos libros, a la sabiduría de Dios, es Jesús. Solo la sabiduría permite conocer el bien del mal, lo bueno de lo malo. Y eso era lo que desde el inicio del relato del Génesis, del pecado original, que el hombre quería ser como Dios para conocer la ciencia del bien y del mal. Y entonces en eso está tanto el que se nos insista en el mismo evangelio de no juzgar, porque el juicio pertenece a Dios, porque es Él realmente quien conoce el bien del mal. En eso, ahí hay un resumen de muchísimos argumentos, pero las cosas van por ahí. Fíjese que no hay un solo apóstol, hasta ya muy tardío, Pedro dice, oh sí, tú eres el Mesías. Pero realmente al principio de los evangelios, quienes dicen de Jesús, oh, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de David, eres el Mesías, son los que están poseídos por demonios, los que tienen el mal, son los que reconocen a Jesús o en Jesús la sabiduría, porque es la sabiduría la única cosa que puede poner en evidencia el mal, que puede separar el bien del mal. En el mismo catecismo se nos enseña una cosa, que para los judíos la idea o el concepto del espíritu, la palabra que ellos usaban, era el Ruah, o es el Ruah Yahvé. Y Ruah es como esa expresión que tiene que salir de tu boca al decirlo. Es un soplo de aire que tú provocas en el momento que tú dices Ruah. Si quieres, pueden tratarlo y se van a dar cuenta que esa expresión no se puede decir respirando para adentro, tiene que ir para afuera. Y en tanto la R, la U y la A y la H que termina al final, todo eso hace que salga de ti ese soplo, como si ese soplo que saliera de Dios. Tanto que la palabra griega que va a ser el equivalente de ruah es neumático o neuma. Y de neuma viene lo de la llanta, el neumático del carro, que se le llama así porque es una cámara que contiene el aire. Y sobre todo, pues cuando sale, se fíjese que el aire no tiene forma, pero este aire dentro de esa cámara es lo que le da forma a la llanta. Y ya vemos cómo, pues, entramos ahora al Nuevo Testamento. Y aquí hay ya un dato diferente. Y en eso es el dato del bautizo de Jesús. En el Nuevo Testamento ocurren cosas que uno las lee y uno las pasa por alto. Ya uno como que no vuelve a ella, uno está súper acostumbrado a leerla y no se hace más preguntas, ya eso es así y nada más. Pero el judío no piensa de esa manera. Y lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Le voy a poner un ejemplo, no directamente esto, pero en la última cena Jesús se levanta
porque estaban acostados. Él se levanta, se quita el manto y se amarra una toalla en la cintura y se pone a lavar los pies a sus discípulos. ¿Quién sabe qué pasó con la toalla? Porque después que él termina, vuelve y se coloca el manto, pero nunca dice que se quita la toalla. Y la toalla es el instrumento que él usó para realizar un servicio. Entonces Jesús, aún terminando el servicio, sigue siendo servidor. Entonces con el Espíritu Santo también pasó algo en el Nuevo Testamento. Hay que ir un poquitito más atrás hacia los Salmos y recordarse que en uno de los Salmos están echando de menos que hará ya más de 500 años Dios no se manifiesta. Ya su Espíritu no nos habla. Ya no hay profeta, dice, en medio de nosotros, y nadie sabe hasta cuándo. Es como que Dios se había callado. Entonces ocurre, sí, sabemos los relatos del nacimiento de María, cómo el Espíritu viene sobre ella. Pero tengan en cuenta que los relatos de la natividad de Jesús son más nuevos que los otros, porque esos vienen a partir de la investigación de Lucas y también de Mateo, pero Marcos lo ignora. Y Marcos no dice nada acerca del nacimiento de Jesús, pues, prácticamente nada. Entonces, ya cuando Jesús va a bautizarse, aquí hay otro problema con este asunto, porque uno está acostumbrado a ver la pintura de una manera diferente y las cosas no están como en la pintura. La pintura que usted ha visto es Juan echándole agua a Jesús con la conchita, que no había ninguna concha por ahí, y también el Espíritu bajando sobre Jesús. Pues resulta que no es así. Jesús entra al río, es bautizado por Juan y sale del río, sale del agua. Y entonces cuando sale del agua, se abren los cielos, se desgarran y el Espíritu baja a él como forma de paloma hasta posarse sobre él. O sea, pero eso no pasa en el agua. Pasa después del bautizo, una vez que ya ha salido del agua. Y revisan en todos los evangelios, no va a coincidir con lo que uno ve en la pintura. Y eso es importante que uno lo tenga en cuenta. Entonces, el primer punto importante aquí es los cielos abiertos. Ese es un dato sumamente importante, porque si el judío durante los 500 años anteriores había considerado que los cielos estaban cerrados, que ya de parte de Dios no se tenía ningún profeta y no había nadie acá. Entonces, la otra cosa es que con el cielo abierto viene la palabra y viene el Espíritu, o viene el Espíritu y luego viene la palabra. Entonces, hay un par de cosas también importantes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu bajaba sobre el profeta cumplía la misión y el Espíritu regresaba otra vez al cielo.
En el Nuevo Testamento, el Espíritu desciende, baja y se queda, ya no se va. Entonces, esa parte es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta nueva palabra que aparece, Jesús es el Hijo amado, en cual que el Padre tiene sus complacencias y que también al mismo tiempo nos invita a escuchar. Ese mismo espíritu, una vez que lo presenta, lo empuja al desierto, donde en el desierto es tentado y los ángeles le servían. Entonces ya el mismo texto que hemos mirado anteriormente acerca de Lucas 4:16, donde el Espíritu está cuando Jesús empieza su misión. Se va a ir manifestando en distintos momentos y todo el Nuevo Testamento está plagado de citas en relación al Espíritu y en el catecismo. En Juan, el mismo Jesús nos va a hacer caer en la cuenta de que tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Y Jesús va a pedir ese Espíritu para sus discípulos, sobre todo para los apóstoles. En el Evangelio de San Juan es que viene Jesús con la donación del Espíritu. O sea, Él nos va a dar el Espíritu para fortaleza nuestra. El Paráclitos. Yo creo que alguna vez han oído ustedes esa expresión. Lo que significa como Paráclitos es abogado defensor, mucho más que abogado defensor. Paracletos es palabra griega realmente que no se puede traducir por todas las cosas que significa. Es sumamente densa. O sea, tiene tantos significados que no hay una traducción, pero tal vez de una manera más rápida, el significado más práctico se podría decir equivale al abogado defensor. Imagínate que estás en un juicio y tú eres culpable, hiciste lo que fuera, te saltaste un stop, como que mataste a alguien. En la idea del Antiguo Testamento, tú tienes en ese juicio a Dios juzgándote y al diablo acusándote. Eso lo pueden ver claro en el principio del libro de Job. Pero tú no tienes nadie que hable a tu favor, nada más tú mismo. Entonces, Jesús promete el Paráclitos, el Espíritu Santo, que va a hablar a tu favor. Tú no tienes que preparar palabras porque Él te va a defender. Y entonces, entendiendo el Espíritu Santo desde esa función y esa misión, se comprende, yo diría, pues que todo lo demás que viene en el Nuevo Testamento y con los inicios de la predicación apostólica y también los inicios de la iglesia. Aquí hay un punto que podría sentirse contradictorio, y es que si uno considera que el Espíritu viene en Pentecostés,
es una consideración un poco errada y reductoria. Señora, que está un poco fresco. Yo voy caminando para mi habitación o a buscar un chaleco. En el mismo momento que Jesús se aparece como resucitado ante el grupo que están encerrados, Él les saluda deseándole la paz, pero luego también al mismo tiempo les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces ya este grupo para Pentecostés tenía el Espíritu Santo que el resucitado le había entregado en un momento anterior. Pero sí, también en Pentecostés viene o el Espíritu Santo se posa en ellos y les da fuerza. Pero aquí es donde está el truco en qué es lo que significa Pentecostés, cuál es el sentido de la fiesta, que es la fiesta de las semanas, de los 50 días, que no es una fiesta como generalmente uno piensa, sino que es una fiesta de la tradición judía, pertenece a los judíos, pero hay un evento en cristiano para nosotros que ocurrió en Pentecostés. Es importante saber qué celebran los judíos en Pentecostés para también poder entender mejor lo que celebramos nosotros en razón de Pentecostés para ese día. Y así el tema pues adquiere un mejor sentido e incluso hasta más fortaleza. El judío dice que ese día celebra que recibieron la ley de Dios, pero no es que Dios les dé a ellos la ley ese día, sino que ellos la reciben ese día. O mejor dicho, al contrario, celebran que la reciben en ese día. O sea, porque Dios le está dando constantemente a ellos su espíritu, su ley. Y es como si a nosotros también Dios nos ofreciera constantemente su espíritu, simplemente que en Pentecostés es cuando lo celebramos, que recibimos el espíritu de Dios, pero Él nos lo ofrece y nos lo da constantemente cada día. Fíjese, es como si dijéramos el cumpleaños. El cumpleaños está celebrando que usted va envejeciendo y que ha envejecido, pero ¿cuándo envejeció ese año? No necesariamente en ese día. Y a veces también uno no piensa en los primeros 9 meses que uno pasa en la barriga de la mamá. Decía un tío que, pues tío es doctor, y ya tiene él 90 y tantos años, su hermano ya tiene 100, que de la calidad de vida de la mamá durante esos 9 meses dependerá la calidad de vida del individuo más adelante. Y que eso era lo que le agradecía a su mamá, mi bisabuela, la calidad de vida que ella y el pequeño de 12 que fue hermanos. Mi abuela es la segunda. Entonces, Pentecostés se convierte en eso, el día que nosotros celebramos que recibimos el Espíritu, pero no necesariamente el día que nos llega el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos va llegando a nosotros de una manera constante, siempre y en cada momento.
En el catecismo hay unas cuantas explicaciones acerca del espíritu y sobre todo apunta a distintos símbolos del Espíritu Santo, como por ejemplo pueden ser el dedo de Dios, la paloma, el soplo, la luz y más elementos. Ahorita mismo ya ven usted por el inconveniente de la falta de electricidad, pues no voy a tener el catecismo a mano. Lo tenía anteriormente, pero ya no lo tengo. Es el Espíritu, es Espíritu Santo, quien nos faculta a nosotros para reconocer en Jesús el Señor. Y es como podemos llamarle a Dios Abba Padre, porque es el Espíritu quien nos convierte a nosotros en hijos de adopción, herederos de una promesa que Él ha otorgado primero a su pueblo, la ha extendido también a nosotros, que nos hemos hecho o hemos sido partícipes de esa promesa por la gracia, por el don de Dios. Entonces, cuando nos reunimos los domingos en la celebración de la Eucaristía y tenemos la profesión de fe, creemos en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobre este Espíritu Santo, y vamos diciendo pues unas cuantas cosas. Primero, su procedencia, que procede del Padre y del Hijo. En el año de 1054. Hasta entonces, como la iglesia lo iba entendiendo, era que procede del Padre por medio del Hijo. Y de esa manera, entonces, el Hijo tenía un papel subordinado al Padre. Como que entonces el Hijo pasaba a estar por debajo del Padre. Y ante la problemática, la definición de la igualdad de las tres personas, entonces en la iglesia se hizo necesaria el añadir el filioque, que procede del Padre y del Hijo. Pero esto costó la unidad que se tenía con las iglesias de Roma y las iglesias orientales, al punto de que hoy día tenemos el mismo credo hasta que llegamos a esa parte, porque entonces si es una iglesia católica oriental, ellos van a decir que procede del Padre por medio del Hijo, y católicos romanos vamos a decir que procede del Padre y de la misma manera de uno que de otro. Creo en el Espíritu Santo, que es Dios, y el Hijo recibe ahí en consecuencia la misma adoración y gloria, y que habla por los profetas, que se manifestó a los profetas en la historia, que era esa palabra, ese logos, ese menra de Yahvé, que es lo que vamos al principio. Y luego, ya viendo la vida del Espíritu, va a ser en San Pablo que vamos a encontrar los frutos, los dones, toda esta diferenciación en relación al Espíritu y a una vida pues conforme al Espíritu.